El verano de 1966 en Córdoba, Argentina, trajo consigo un calor abrasador que parecía quemar hasta las sombras. La estación ferroviaria de Villa María, con sus techos altos de metal y sus amplios andenes, ofrecía un refugio parcial contra la implacable luz del sol. Era un punto neurálgico donde convergían vidas, historias y destinos, entre el sonido metálico de los trenes y el murmullo constante de los viajeros. Manuel Acosta, de 27 años, trabajaba como contador en el Banco Provincial. Era un hombre de costumbres inquebrantables, traje gris impecable, cabello perfectamente peinado con brillantina y una maleta de cuero marrón que había heredado de su padre. Esa maleta, con sus iniciales M.A., grabadas en una pequeña placa de latón, era su seña de identidad. Contenía no solo documentos importantes, sino también las cartas que intercambiaba con Elena, su prometida, quien vivía en Buenos Aires. Aquel 17 de agosto, Manuel tomó el tren de las 19:30 como cada martes, para visitar a su madre enferma en el pueblo vecino de Belleville. Varios testigos lo vieron en el andén 3, consultando repetidamente su reloj de bolsillo mientras esperaba la llegada del tren. El jefe de estación, Raúl Menéndez, recordaría más tarde haber intercambiado unas palabras con él sobre el retraso del servicio. «Parece que hoy también llegará tarde», comentó Manuel, con cierta resignación en su voz. «Como siempre en estos días», respondió Menéndez. «Problemas con las vías cerca de James Craig. Dicen que el calor las dilata. Lo que nadie podía prever es que aquel intercambio trivial sería la última vez que alguien hablaría con Manuel Acosta». El tren llegó con 40 minutos de retraso. En medio de la confusión habitual, con pasajeros bajando y subiendo apresuradamente, algunos recordaron haber visto a un hombre con traje gris y una maleta marrón dirigirse hacia los últimos vagones. Sin embargo, cuando el tren arribó a Belleville a las 20:45, Manuel no descendió. Su madre, doña Carmen, lo esperó en vano en el pequeño andén de madera, sosteniendo un pañuelo húmedo contra su frente para mitigar el calor que persistía incluso entrada la noche. Para cuando la preocupación se transformó en alarma, ya era medianoche. El jefe de estación de Belleville telefoneó a su contraparte en Villa María, quien confirmó que Manuel había estado allí, pero nadie podía asegurar si había abordado el tren. Se revisaron los vagones, se interrogó a los pasajeros y al personal ferroviario. Nadie recordaba haberlo visto durante el trayecto. Doña Carmen, con la voz quebrada, insistía: «Mi hijo nunca faltaría a su visita semanal. Algo debe haberle ocurrido». A la mañana siguiente, cuando Elena fue informada en Buenos Aires, tomó inmediatamente un tren hacia Villa María. El banco donde trabajaba Manuel reportó su ausencia, algo completamente inusual en un empleado conocido por su puntualidad británica. Sus compañeros describieron que el día anterior había actuado con normalidad, aunque algunos mencionaron haberlo visto hablando en voz baja con un hombre desconocido durante su hora de almuerzo. La estación ferroviaria, normalmente un lugar de transiciones y encuentros felices, se convirtió en el epicentro de un misterio. Las autoridades examinaron cada rincón de los andenes, oficinas y almacenes. Lo único que encontraron fue un botón que parecía corresponder a un traje gris, cerca de una puerta que conducía a un área restringida donde se almacenaban herramientas y equipos de mantenimiento. Mientras el sol de agosto seguía castigando la región, la desaparición de Manuel Acosta se convertía en un susurro persistente entre los habitantes de Villa María, una ausencia inexplicable que dejaría una marca indeleble en aquella estación ferroviaria y en las vidas de quienes lo conocieron. Las primeras luces de la mañana del 18 de agosto de 1966 iluminaron una escena inusual en Villa María. Policías con perros rastreadores recorriendo los alrededores de la estación, mientras voluntarios formaban grupos de búsqueda que se extendían hacia diferentes puntos de la ciudad. La desaparición de Manuel Acosta había conmocionado a la pequeña comunidad, donde todos se conocían al menos de vista. Elena Peralta, su prometida, una joven maestra de escuela de 25 años, se convirtió en el rostro visible de la desesperación. Con los ojos enrojecidos por el llanto contenido y una fotografía de Manuel entre sus manos, recorría incansablemente las calles, mostrando la imagen a cualquiera que pudiera haberlo visto.
Lo íbamos a anunciar la próxima semana, le confesó entre sollozos a la oficial Ramírez, una de las pocas mujeres en la fuerza policial local. Nuestro compromiso, quiero decir, ya habíamos elegido los anillos. La investigación inicial se centró en la teoría del accidente. Se rastrearon las vías férreas en busca de alguna evidencia de que Manuel pudiera haber caído del tren. Los cauces de agua cercanos fueron examinados. Incluso se consideró la posibilidad de un asalto. Aunque Manuel no llevaba grandes sumas de dinero, y Villa María no era conocida por su criminalidad. A las 2 semanas, cuando la búsqueda inicial no había dado resultados, comenzaron a circular otras teorías. Algunos insinuaban una fuga voluntaria, tal vez por deudas desconocidas o un romance secreto. Los rumores llegaron a oídos de Elena, quien los enfrentó con indignación. «Manuel no tenía secretos», exclamó durante una reunión con el comisario Vega. «Revisamos sus cuentas bancarias. Hablé con todos sus amigos. No hay nada, absolutamente nada que explicara que se fuera así». Doña Carmen, mientras tanto, veía su salud deteriorarse rápidamente ante la angustia. A sus 68 años y ya viuda, Manuel era su único hijo y el centro de su existencia. Cada martes desde la desaparición, se sentaba en el andén de Belleville, a la hora en que debería haber llegado el tren, con la esperanza silenciosa de verlo descender. En octubre de 1966, 2 meses después de la desaparición, el caso dio un giro inesperado cuando Jorge Flores, un maquinista que había estado de vacaciones durante agosto, regresó al trabajo y proporcionó un nuevo testimonio. «Vi a Acosta esa noche, estoy seguro. Estaba discutiendo con un hombre en la parte trasera de la estación, cerca de los depósitos. No le di importancia porque pensé que era un asunto de trabajo, tal vez relacionado con el banco. El otro hombre vestía un uniforme. Creí que era uno de los nuevos inspectores de ferrocarriles. Este testimonio llevó a una revisión exhaustiva del personal ferroviario, pero ninguno de los inspectores oficiales admitió haber hablado con Manuel esa noche. Más inquietante aún, los registros indicaban que no había habido inspecciones programadas para esa fecha. A medida que pasaban los meses, el caso fue perdiendo prioridad. La policía tenía otros crímenes que resolver, otras desapariciones que investigar. El expediente de Manuel Acosta fue gradualmente relegado a los archivos de casos sin resolver, convirtiéndose en uno más de los muchos misterios que el tiempo termina por sepultar. Elena continuó su lucha en solitario. Viajaba regularmente desde Buenos Aires, pegaba carteles, renovaba la recompensa por información que había establecido vendiendo sus escasas joyas. Durante años, ante cada pista, por insignificante que fuera, regresaba a Villa María con una esperanza que se marchitaba un poco más con cada viaje infructuoso. En 1970, doña Carmen falleció sin haber conocido el destino de su hijo. En su testamento, dejó su modesta casa a Elena, la esposa que mi Manuel nunca pudo tener. Elena, que nunca llegó a casarse, la mantuvo como un santuario, dejando intacta la habitación de Manuel como si en cualquier momento pudiera regresar. La estación ferroviaria, testigo silencioso de la desaparición, también sufrió los estragos del tiempo. Con el declive del sistema ferroviario argentino durante los años 70 y 80, las frecuencias se redujeron. El edificio, alguna vez orgullo arquitectónico de Villa María, comenzó a mostrar signos de abandono, pintura descascarada, ventanas rotas y andenes agrietados donde crecían hierbas silvestres. En 1989, con la privatización del sistema ferroviario, la estación de Villa María fue cerrada definitivamente. Las puertas fueron selladas con cadenas, y un cartel oxidado anunciaba planes de renovación que nunca se materializaron. El misterio de Manuel Acosta quedó enterrado entre sus paredes silenciosas, convertido en una historia local que las madres contaban a sus hijos como advertencia sobre los peligros de hablar con extraños. Mientras Argentina atravesaba cambios políticos, crisis económicas y transformaciones sociales, la estación abandonada permaneció como un recordatorio fantasmal de una época pasada y de un hombre que un día de agosto desapareció sin dejar rastro. O al menos, eso es lo que todos creían. El 12 de marzo de 2016, amaneció con una llovizna fina que cubría Villa María como un velo gris. La vieja estación ferroviaria, abandonada por casi 3 décadas,
Estaba a punto de entrar en una nueva fase de su existencia. Después de años de gestiones burocráticas y disputas sobre la propiedad del terreno, el municipio había conseguido los fondos para convertir el histórico edificio en un centro cultural y museo ferroviario. Martín Herrera, arquitecto de 42 años especializado en restauración de edificios históricos, dirigía el equipo que realizaría la evaluación inicial de la estructura. Con botas de goma y cascos protectores, el grupo de 5 profesionales forzó las oxidadas cadenas que mantenían cerrado el acceso principal. El interior reveló un paisaje desolador, techos parcialmente derrumbados, paredes manchadas por la humedad y el paso del tiempo, y décadas de polvo cubriendo lo que alguna vez fueron elegantes mostradores de boletos y salas de espera. El olor a humedad, óxido y abandono impregnaba cada rincón. «Vamos a dividir las áreas», indicó Martín a su equipo. «Cecilia y Pablo, revisen la estructura del techo y las paredes principales. Diego, encárgate de los sistemas eléctricos antiguos. Lucía, necesito un inventario de elementos originales que podríamos preservar. Yo verificaré las áreas administrativas y los depósitos». La mañana transcurrió entre notas técnicas, fotografías y discusiones sobre la viabilidad de preservar ciertos elementos. A media tarde, mientras examinaba un pequeño depósito en la parte posterior de la estación, Martín descubrió una puerta disimulada tras años de acumulación de escombros. La madera, hinchada por la humedad, cedió con dificultad ante sus empujones. El haz de su linterna reveló una habitación pequeña, aparentemente utilizada como archivo o depósito secundario. Estanterías metálicas oxidadas contenían cajas de documentos deteriorados por la humedad y el tiempo. En una esquina, parcialmente oculto bajo escombros caídos del techo, se encontraba un viejo armario metálico. Con ayuda de Diego, lograron forzar las cerraduras oxidadas. En su interior, encontraron uniformes antiguos, herramientas obsoletas y, en el estante inferior, algo que captó inmediatamente su atención: una maleta de cuero, visiblemente deteriorada, con una esquina rota que dejaba entrever su contenido. «¿Quién dejaría una maleta personal en un armario de mantenimiento?», murmuró Martín mientras la extraía cuidadosamente. Al examinarla más de cerca bajo la luz natural que entraba por una ventana rota, notó una pequeña placa de latón con las iniciales M, A, casi borradas por la corrosión. La maleta tenía una particularidad inquietante. La cerradura parecía haber sido forzada violentamente, y había manchas oscuras en el cuero que el tiempo no había logrado eliminar por completo. Dentro de la maleta encontraron varios objetos personales: un juego de documentos a nombre de Manuel Acosta, una libreta de ahorros del Banco Provincial, varias cartas atadas con una cinta decolorada, un reloj de bolsillo detenido a las 19:53 y una pequeña caja de terciopelo que contenía 2 anillos de compromiso. «Esto no parece un simple objeto olvidado», comentó Diego, mientras examinaban el contenido. «Parece más bien escondido». Martín, que había crecido en Villa María aunque se había trasladado a Córdoba capital para sus estudios, recordó vagamente historias sobre una desaparición ocurrida décadas atrás en esa misma estación. Esa misma tarde, llevaron su hallazgo a la comisaría local. El oficial Suárez, cercano a la jubilación, reconoció inmediatamente la relevancia del descubrimiento. «Dios mío, esto es de Manuel Acosta», dijo con voz temblorosa. «Mi padre trabajó en ese caso cuando yo era solo un niño. Era uno de esos misterios que nunca se resolvieron». La noticia del hallazgo se extendió rápidamente por Villa María. Los periódicos locales publicaron fotografías de la maleta y su contenido. En menos de 24 horas, la historia había alcanzado los medios nacionales. Un caso olvidado de 1966 volvía súbitamente a la vida, despertando recuerdos enterrados y preguntas sin respuesta. Entre los objetos más significativos encontrados en la maleta, había una carta sin terminar que Manuel estaba escribiendo a Elena, fechada el mismo día de su desaparición. «Mi querida Elena, cada día me convenzo más de que nuestra decisión de casarnos es lo correcto, a pesar de las extrañas presiones que he estado recibiendo. No te preocupes por lo que te conté ayer por teléfono sobre ese hombre que dice ser inspector. He decidido hablar con las autoridades apropiadas mañana mismo. Lo que está ocurriendo en el banco no puede continuar. Hay documentos que...». La carta terminaba abruptamente,
como si hubiera sido interrumpida. Junto a ella, varios recibos y anotaciones de transacciones bancarias mostraban cifras inusuales y referencias a cuentas numeradas que no seguían el formato estándar del Banco Provincial. En Buenos Aires, una anciana de 75 años leyó la noticia en el periódico durante su desayuno habitual. Sus manos arrugadas temblaron tanto que la taza de té se derramó sobre el mantel. Elena Peralta, que nunca había abandonado la esperanza de conocer la verdad, llamó inmediatamente a la policía de Villa María. «Voy para allá», dijo con voz firme, a pesar de las lágrimas. «Necesito ver esa maleta. Necesito tocarla con mis propias manos». La maleta rota, preservada como en una cápsula del tiempo durante 50 años en un rincón olvidado de una estación abandonada, comenzaba a revelar secretos largamente enterrados. Pero la verdadera historia detrás de la desaparición de Manuel Acosta apenas empezaba a desentrañarse. El 20 de marzo de 2016, el salón principal del renovado Ayuntamiento de Villa María albergaba una reunión extraordinaria. Presentes estaban el intendente, el comisario jefe, un fiscal especial enviado desde Córdoba capital, el arquitecto Martín Herrera y su equipo, periodistas locales y, en un lugar destacado, Elena Peralta, a sus 75 años, con el cabello blanco perfectamente recogido y vestida completamente de negro, como si hubiera guardado luto durante medio siglo, irradiaba una dignidad que imponía respeto. El fiscal Mendoza abrió la sesión. «Estamos aquí para presentar las conclusiones preliminares sobre el caso de Manuel Acosta, desaparecido en 1966, y cuya investigación ha sido reabierta gracias al descubrimiento de nuevas evidencias materiales. Durante la semana transcurrida desde el hallazgo de la maleta, se había formado un equipo especial de investigación, documentos bancarios, registros históricos y testimonios de antiguos empleados ferroviarios y bancarios jubilados habían sido minuciosamente examinados. Los documentos encontrados en la maleta del señor Acosta, continuó el fiscal, revelan que había descubierto un esquema de desfalco en el Banco Provincial, donde trabajaba como contador. Las anotaciones indican transferencias irregulares a cuentas en Suiza y Uruguay, todas aprobadas por un mismo supervisor, Ernesto Villalba, quien en 1966 era gerente regional del banco. Elena asintió lentamente. 50 años atrás, sus sospechas sobre Villalba habían sido desestimadas como producto de su desesperación. El hombre, bien conectado con las autoridades locales y la élite económica, había continuado su ascenso profesional hasta convertirse en una figura respetada del sistema financiero, falleciendo en 2005 rodeado de honores. Pero lo más significativo, intervino el comisario jefe, fueron las manchas encontradas en la maleta. El análisis forense confirma que son de sangre humana, compatible con el tipo sanguíneo de Manuel Acosta, según sus registros médicos conservados en el hospital local. Un murmullo recorrió la sala. El fiscal continuó. Hemos localizado a Raúl Menéndez, el antiguo jefe de estación, quien ahora vive en un asilo en Rosario. Su testimonio ha sido crucial. Según Menéndez, la noche de la desaparición, vio a Manuel discutiendo acaloradamente con un hombre que vestía un uniforme de inspector ferroviario. Este supuesto inspector no era otro que Héctor Pereira, primo político de Villalba y exoficial de policía, quien trabajaba ocasionalmente como seguridad privada. Elena se llevó una mano temblorosa a los labios, conteniendo un sollozo. Menéndez admitió que fue testigo de cómo Pereira golpeó a Manuel con una llave inglesa cuando éste amenazó con exponer el fraude. El ataque ocurrió en el área de depósitos, lejos de la vista de los pasajeros. Menéndez, atemorizado, fue coaccionado para guardar silencio bajo amenazas contra su familia. La revelación más impactante estaba por llegar. Siguiendo las indicaciones de Menéndez, las autoridades habían examinado un área específica de la estación, un antiguo pozo de inspección para el mantenimiento de los trenes, que había sido sellado y cubierto con cemento a finales de 1966, supuestamente como parte de una modernización de las instalaciones. Ayer, utilizando equipos de georradar y posteriormente realizando una excavación controlada, encontramos restos humanos, anunció el fiscal, mientras un silencio sepulcral invadía la sala.
Las pruebas preliminares indican que corresponden a un hombre de entre 25 y 30 años, con características físicas compatibles con las de Manuel Acosta. Se realizarán pruebas de ADN comparando con muestras de familiares para la confirmación definitiva. Elena, que había mantenido la compostura durante toda la presentación, finalmente dejó escapar un sollozo. Martín Herrera, sentado a su lado, le ofreció silenciosamente un pañuelo. No lloró por la confirmación de su muerte, explicaría Elena más tarde a los periodistas. De alguna manera, siempre lo supe. Lloré porque finalmente Manuel podrá descansar en paz, y porque la verdad, aunque tardía, ha salido a la luz. En las semanas siguientes, la historia se desarrolló en múltiples frentes. Las pruebas de ADN confirmaron la identidad de los restos. Manuel Acosta recibió un funeral digno, con cientos de habitantes de Villa María acompañando a Elena. Su historia conmovió a todo el país, convirtiéndose en símbolo de la persistencia de la verdad a través del tiempo. La investigación se extendió al fraude bancario, descubriendo una red de corrupción que involucraba a varias figuras prominentes de la época. Aunque muchos de los responsables ya habían fallecido, incluyendo a Pereira, quien murió en un accidente automovilístico en 1980, sus nombres y acciones quedaron expuestos, alterando la percepción de toda una generación de la historia local. Raúl Menéndez, a sus 91 años, fue procesado pero recibió una sentencia suspendida debido a su avanzada edad y su cooperación. He vivido medio siglo con este peso sobre mi conciencia, declaró ante el tribunal. Cada noche, en mis sueños, veía la maleta de Manuel Acosta, recordándome mi cobardía. 6 meses después del descubrimiento, la antigua estación ferroviaria de Villa María reabrió sus puertas como centro cultural y museo. En su entrada, una placa conmemorativa recordaba a Manuel Acosta y cómo su búsqueda de justicia le costó la vida. La maleta restaurada ocupaba un lugar central en la exposición permanente, símbolo de cómo la verdad puede permanecer oculta, pero nunca desaparecer completamente. Elena Peralta dedicó sus últimos años a establecer una fundación que lleva el nombre de su prometido, destinada a apoyar a periodistas de investigación y denunciantes de corrupción. Manuel murió porque se atrevió a desafiar a poderosos corruptos, explicaba en cada inauguración de las becas anuales. Su legado debe ser que otros puedan hacer lo mismo, pero con protección y apoyo. La historia de Manuel Acosta y la maleta rota encontrada 50 años después en una estación abandonada se convirtió en un recordatorio poderoso de que no hay secreto que el tiempo no termine por revelar, ni verdad que pueda permanecer enterrada para siempre. En cada aniversario de su desaparición, los habitantes de Villa María colocan flores junto a su fotografía en el museo, honrando no solo su memoria, sino el triunfo tardío pero inevitable de la verdad sobre el silencio cómplice. Y en las noches silenciosas, algunos visitantes del museo juran escuchar el eco lejano de pasos sobre el viejo andén número 3, como si alguien siguiera esperando un tren que nunca llegó a abordar.